Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. El evangelista San Juan nos cuenta que Jesús había viajado de sur a norte en Israel. Samaria se encuentra al sur de Galilea y Jesús salió de Galilea después de haber estado con los samaritanos y fue a Galilea, que está más al norte. Jesús había declarado en Galilea que ningún profeta en su propia patria es reconocido, se le rinde honor o se le aprecia. Lo leemos en los otros 3 evangelios. Cuando llegó, resulta que los galileos lo trataron bien. Antes lo habían rechazado. ¿Y por qué es que ahora lo reciben bien? Porque lo habían visto en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? Probablemente sea la Pascua, porque era llamada así. Había 3 fiestas obligatorias para asistir que ordenaban que asistieran los varones mayores de 13 años: Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Pero la gran fiesta era la Pascua. Y allá lo habían visto los galileos y se dieron cuenta de todo lo que había hecho allí. Y ya estando en Galilea, fue a Caná, donde antes, junto con su madre y sus discípulos, había sido invitado a una boda, y María le había informado que se estaban quedando sin vino. Él le dijo: no ha llegado mi hora, y tú y yo, ¿qué tenemos que ver? Y Jesús demostró que tenía que ver con su madre, que él es un hijo que le obedece, y gracias a ella adelantó la hora haciendo el primer signo, convirtiendo el agua en vino. Nos cuenta San Juan que en Caná había un funcionario real que puede identificarse probablemente con el mismo centurión de San Mateo y de San Lucas, un funcionario al servicio del rey Herodes Antipas como centurión, pero aquí se dice que es un régulo o un funcionario del rey. Este tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm, cerca de 50 kilómetros de allí, en donde vivía la suegra de Pedro y donde normalmente Jesús acudía como su cuartel general, de donde salía y a donde retornaba. Cuando escuchó que Jesús había venido de más al sur de Judea
había subido al norte atravesando Galilea, fue a buscar a Jesús y una vez que lo encontró, le rogó con insistencia que fuera a curar a su hijo. Su hijo estaba agonizando. Y la respuesta de Jesús pareciera desconcertante. Jesús no le dijo, ya voy para allá, como en los evangelistas Lucas y Mateo. Él le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero pareciera que Jesús está preparando lo que va a suceder con estas palabras. Pero la insistencia de este funcionario del rey consiguió de Jesús una respuesta. La respuesta de Jesús demostró que solo con una decisión de su voluntad, sin haber ido hasta la casa de Cafarnaúm donde estaba postrado el hijo enfermo de este siervo del rey, le dijo Jesús, vete, tu hijo ya está sano. Solo por la insistente súplica del siervo del rey en favor de su hijo. Y aquel hombre, al escuchar lo que Jesús dijo, creyó. Y creyó en lo que Jesús le dijo. Y entonces emprendió su viaje hacia Cafarnaúm. Una vez que recorrió los kilómetros que separan a Caná de Galilea, de Cafarnaúm, que se encuentra al oriente de Caná, cuando iba en camino, llegando, le salieron al encuentro sus criados. Le comunicaron la noticia de que su hijo se había sanado. Y entonces que sabía de dónde podía haber procedido el origen de la salud recuperada por su hijo, les hizo una pregunta. ¿A qué hora empezó la mejoría de la salud de su hijo? Y ellos le respondieron, ayer a la 1 de la tarde. A esa hora la fiebre le desapareció. Y ahora ve el signo. El padre de este niño, el funcionario del rey, reconoce que era la misma hora en que él había estado hablando suplicante a Jesús para que fuera a ver a su hijo. Cuando le dijo, tu hijo ya está sano. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se cumplió lo que Jesús había dicho al ver este signo. Si no ven signos y prodigios, no creen. El padre, junto con los de su casa, vieron este signo, este prodigio obrado por Jesús y creyeron en Jesús. Se cumplió lo que Jesús había dicho antes. Y lo pudieron saber los de la casa porque el siervo del rey debió haberles contado lo que había sucedido 24 horas antes. Y al llegar al final de este pasaje, San Juan hace una nota. Este fue el segundo signo que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. El primer signo lo hizo en Caná de Galilea, en donde por intervención intercesora de su madre, Jesús había hecho que el agua se convirtiera en vino. Pero es importante saber esto. Las sectas pentecostales se aferran a esta palabra, signo. Dicen que Jesús en el Evangelio de Juan no hizo ningún milagro. Lo que Jesús hizo en Caná de Galilea, lo que vuelve a hacer desde Caná, es un milagro. Los dos casos son milagros, pero San Juan ha decidido usar la palabra signo en vez de milagro, porque el interés de este evangelista es que entiendan al final del Evangelio que esos signos tienen que demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que tienen que creer en ellos para reconocerlo. Lo mismo que está sucediendo con este hombre que estaba al servicio del rey, que al ver este signo, este prodigio que es un milagro a distancia, sin que Jesús se hiciera presente físicamente y personalmente, creyeron.
que era el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.